El ejemplo que podemos ver hoy típico, ahí tienen el mapa de lo que es México y la influencia de los carteles. Es decir, las zonas sombreadas son zonas donde el crimen organizado disputa el poder con el gobierno. Es decir, en esas zonas no manda el gobierno en general, manda la estructura del crimen organizado, o por lo menos compite con el poder. Recuerden que México ha tenido en los últimos 7 años más de 100.000 muertos. Es decir, es una cifra que excede en algunos casos algunas guerras civiles o internacionales. Por ejemplo, Estados Unidos en Vietnam en 15 años de guerra tuvo 59.000 muertos. 59.000. México en 10 años o 12 años tuvo 120.000 muertos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué ejército invadió México? ¿Algún ejército desembarcó en la playa de México? ¿Es una guerra internacional? No. Es un conflicto interno, es interna, entre actores internos, pero que tiene ribetes internacionales, porque esos actores se financian a través del crimen organizado transnacional. Y el gran problema que tiene México es un problema geopolítico, porque está en el medio de los países productores de estupefacientes y el principal consumidor, que es Estados Unidos. Por lo tanto, México, evidentemente, va a explotar como país, y lo ha hecho. Ahora hay cierta reacción, es decir, tuvo que aplicar la máxima estructura de fuerza, pero lo hizo desde un punto secuencial. Es decir, es el mismo error que cometieron todos los países de América Latina. Dijeron en un principio, esto es un problema policial, lo arreglamos con el Código Penal, que intervengan los jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, cuando eso se agravó y fue insuficiente, tuvieron que recurrir a la policía militarizada, la gendarmería, la prefectura, depende del país qué tipo de policía superior a la policía de seguridad nacional. Y como también fue superada, como última ratio tuvieron que llegar a las Fuerzas Armadas. Con lo cual, se fueron quemando etapas sin llegar a una visión integral del problema. Y el ejemplo a la inversa fue el caso colombiano, donde desde la implementación del Plan Colombia en el año 2000, Colombia entendió que todas las fuerzas deben estar unidas en un solo plan y deben actuar en conjunto, no secuencialmente. Es decir, si nosotros entramos en la página del Ministerio de Seguridad de Colombia, ustedes van a ver que el plan es integral. Es decir, y la foto está, la foto del miembro de la Fuerza Aérea, de la Marina, del Ejército, de la Policía Militarizada Nacional y de la Policía Local. Están todos juntos. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que usar las estructuras de fuerza, cada una en su nivel, de acuerdo a la fuerza que me oponga el oponente. Es decir, debo regular la fuerza del Estado en un plan para que se estructure en un marco jurídico que dé contención ética de aplicación de la fuerza. Porque recuerden que si un país entra en guerra o habla de guerra, como hizo el presidente francés cuando fueron los atentados, expresó técnicamente, dijo en una conferencia de prensa, Francia está en guerra. Eso significa que hay aniquilación. Cuando un país está en guerra, no funciona el derecho interno. Es decir, la guerra internacional se regula por el derecho internacional público, pero, cuando ese conflicto es interno, hay que crear las normas supletorias para que la utilización de las fuerzas por parte del Estado se enmarque en un concepto ético jurídico. Si eso no se hace y se hacen intervenir las Fuerzas Armadas, podemos entrar en el problema típico que han tenido las Fuerzas Armadas en la lucha contra la guerrilla marxista en los años 60 y 70. Es decir, llevar a las Fuerzas Armadas sin un sostén ético jurídico. Para esa guerra, no para otra, sino para específicamente ese conflicto. Ahora, mientras nosotros les demos una entidad policial a este tema, estamos cerrando. Estamos absolutamente errando. ¿Qué significa? Que estamos dando una aspirina para un cáncer. Y esto no debe ser así, porque esta amenaza destruye al Estado. No es una cuestión policial, es una cuestión de supervivencia del Estado-Nación. Esta placa les muestra los puertos de salida de droga de México hacia distintos lugares, digamos, de la distribución de la droga que viene de Sudamérica, especialmente hacia el norte, hacia la frontera con Estados Unidos, y los distintos carteles que manejan ese negocio. Estos son algunos submarinos que se utilizan para transportar droga desde Colombia, Venezuela o de Ecuador hasta Centroamérica.
Acá vemos algunas rutas que se están utilizando para la exportación de droga y generalmente, digamos, son las rutas clásicas de salidas de productos que ya vienen de la época colonial en América del Sur, es decir, los ríos más importantes y los puertos más importantes. Es decir, acá tenemos también un tema geopolítico, porque Brasil militarizó toda su frontera hace muchos años, y evidentemente toda la droga que se pueda producir en Perú o en Bolivia tiende a salir hacia los puertos del sur a través de la zona fluvial o a través de la ruta terrestre por Argentina, y Buenos Aires, que es un puerto y una ciudad muy grande, donde hay mucho movimiento comercial, es un área muy importante para la salida de estupefacientes, hacia Europa específicamente. Este es un mapa, yo simplemente es ilustrativo de lo que, digamos, de la producción de drogas en el mundo. Esto estamos hablando de opio. Las dos zonas más importantes son las zonas de Irán, Afganistán, y las zonas de Myanmar, Laos, Camboya, Tailandia. Esto es el tráfico de cocaína, estamos hablando del 2007, pero se han mantenido bastante estables las cifras, y ahí en rojo se ve el incremento y en celeste digamos, la disminución del tráfico de cocaína. Pero nosotros en América del Sur tenemos un gran problema porque de alguna forma los países andinos son productores de cocaína y, por llamarlo así, hace 20 años América Latina vive en guerra por este tema. Y los países creo que no se han dado cuenta todavía, ¿no? O no se han querido dar cuenta del tema. Este es el tráfico de heroína y morfina, en el 2007 también, donde la zona de Medio Oriente y en menor medida la zona de Tailandia y Malasia son productores. Y se ha incrementado el tráfico en esas zonas. Recuerden algo muy importante. En todo lugar donde se produce droga hay guerra. Se los vuelvo a repetir. En todos los lugares en el mundo donde se produce droga hay guerra. ¿Qué significa? Que como es tan importante el beneficio económico y el poder que otorga la posibilidad de manejar el tema de los narcóticos, muchos actores se disputan ese control. Por lo tanto, en todos los lugares va a haber guerra, como vimos en los mapas recientes. Estas son las rutas específicamente de la cocaína-heroína, que se produce históricamente en la zona de Afganistán, y que, si ustedes ven en el mapa de Asia hacia Europa, las líneas rojas es la vieja ruta de la seda de Marco Polo, que todavía hoy se utiliza para el tráfico de heroína específicamente, que es la droga, el opio, es la droga clásica y la más importante del mundo. ¿A qué apunto con esto de Estado fallido? Cuando un Estado no toma las previsiones estratégicas, no actúa teniendo una previsión desde el punto de vista del poder y del desarrollo de sus factores, entra en la última etapa de descomposición, que es el Estado fallido. ¿Por qué se caracteriza un Estado fallido? Porque fundamentalmente pierde el control del territorio. Como vimos en el mapa de México hace unas placas atrás, el control del territorio, al perder eso, el Estado prácticamente queda, digamos así, aislado de ese territorio y cede su poder y la toma de decisiones a los grupos de crimen organizado. Y el otro elemento muy importante es el monopolio del uso de la fuerza, que eso se ve en la primera etapa que hablamos del narcotráfico. Es decir, históricamente el Estado se crea, el Estado-Nación, porque monopoliza la fuerza. Es decir, si un individuo comete un delito contra otro, no hay una vindicta privada, no hay una venganza privada, sino que el Estado, a través de una legislación penal, dice, bueno, usted cometió un homicidio, se probó que lo cometió, bueno, muy bien, va a tener una pena de tanto tiempo. Es decir, el Estado monopoliza el uso de la fuerza. Cuando el Estado fallido comienza a surgir, esa fuerza se traslada nuevamente a los individuos. Es decir, el Estado ausente no puede ejercer el monopolio. Por lo tanto, ¿quién ejerce esa fuerza, esa violencia? Los propios individuos. Y ahí comienza un estado de descomposición absoluta. Porque el segundo punto, las autoridades pierden la capacidad de toma de decisiones. Además, no pueden suministrar los bienes básicos que hacen al funcionamiento de un Estado: educación, salud, vivienda, salubridad, servicios públicos, etcétera, etcétera. Y el crimen organizado comienza a reemplazar ese poder. Y la lealtad, que en un Estado es vertical, del ciudadano hacia el gobernante, se traslada en una legitimación y autorización, digamos así, de liderazgo horizontal. Esa persona a la cual el narcotraficante le presta 100 pesos
para comprar un medicamento para su hijo, o le construye una sala de primeros auxilios, o una escuela, se convierte en su imagen de poder para esa persona. Y el Estado queda en un segundo plano. Y el último elemento de un Estado fallido, que es una consecuencia, digamos así, es que comienza a tener incapacidad para actuar con otros estados. Es decir, ese estado es tan débil, está tan fracturado, está tan fragmentado, que prácticamente no puede mantener ningún tipo de negociación internacional. Se quiebra la relación internacional con otros actores. ¿Y eso qué provoca? Provoca que todo estado fallido es un exportador de violencia. Es decir, se transforma en un estado violento y al mismo tiempo, para sus vecinos, se transforma en una amenaza seria que puede alterar el equilibrio de seguridad de la región. Las causas son múltiples, las hemos visto: actuación del crimen organizado, corrupción, criminalidad, explosión del delito común, porque evidentemente en muchos países que no se ve la causa profunda del problema, se tiende digamos, a ver el efecto y no la causa. En muchos países, como en Argentina, en los últimos años ha explotado el tema de seguridad pública, es decir, el índice delictual ha aumentado. ¿Pero por qué ha aumentado? Porque precisamente muchas redes de crimen organizado están actuando en Argentina, específicamente en narcotráfico, y eso no tuvo contención por parte del Estado. Y por lo tanto se empezó a desarrollar de tal magnitud que ya la última consecuencia es la explosión del delito común. Pero ese es el efecto, no es la causa. La causa es que no tenemos un plan estratégico, no tenemos acuerdo de seguridad colectiva, no tenemos, digamos así, preparación de estructuras del Estado, de inteligencia y de fuerza para contener esta amenaza, y por lo tanto le hemos dado a las policías la responsabilidad de contener a estas estructuras que prácticamente son, digamos, a nivel internacional las de máximo poder. Con lo cual no es que las fuerzas policiales sean corruptas o tengan, es decir, no es el tema funcional, el tema es simplemente de jerarquización. Es como en un hospital. Si yo tengo un infarto de miocardio y me tiene que operar una válvula cardíaca, y en la guardia hay un médico clínico y no hay otra persona, él quizás me opere, pero no está capacitado para semejante complejidad de operación. Y esto es lo mismo. Las policías están preparadas para el Código Penal, para el delito común. Esto requiere de toda la fuerza del Estado, por eso debe ser planificado y debe ser contenido en las máximas estructuras del Estado, porque en algunas circunstancias debe incluirse a las Fuerzas Armadas, específicamente en el área de planeamiento, porque una de las falencias que tiene específicamente América Latina es que no ha creado estrategas civiles. Generalmente las estructuras de planeamiento se estudia y se analizan en los ámbitos militares. Lo que no debe hacerse es incorporar en el ámbito táctico al factor militar, por lo menos en un inicio. Es decir, el factor militar debe estar específicamente como sistema nervioso central de todo el sistema. Es decir, que debe dar las estructuras de planeamiento y eventualmente usar su fuerza, que es letal, para determinadas circunstancias de que el oponente llegue también a esa fuerza, a ese nivel de fuerza. Si no, no debe incluirse en tareas que pueden realizar la policía o las fuerzas militarizadas. Nosotros en general, yo hablo desde Argentina, pero yo creo que esto es un problema, hemos estado en España hace un tiempo también, y yo creo que esto es algo general, que se da en muchos países, especialmente de América del Sur. Los sistemas de seguridad fallan o tienen sus falencias fundamentalmente en los tres niveles básicos: en el nivel político, en el estratégico y en el táctico. En el nivel político no hay liderazgo, es decir, los funcionarios que están en estas áreas, en general, no digo todos los casos, pero en general, carecen de conocimientos de polemología. Es decir, la polemología es la ciencia que estudia las guerras y los conflictos. Y específicamente la estrategia, la inteligencia estratégica y todos aquellos caminos que lleven a la resolución de un conflicto. Muy pocos especialistas he visto en cargos importantes. No se entiende la etapa nueva de los conflictos internacionales, lo que hablamos al principio. Estamos en una etapa novedosa, donde no hay libros para lo que viene. Hay que crear una teoría nueva, hay que crear una doctrina nueva, porque la agresión es distinta. Es una agresión netamente, digamos así, conceptual nueva.
nueva, absolutamente nueva. Y no tenemos acuerdos de seguridad colectiva y defensa común. En el nivel estratégico, en general, salvo algunos casos específicos, no hay niveles de planeamiento estratégico. Es decir, no se prevé y no se analiza lo que pueda venir. Al no haber planeamiento estratégico, todas las conductas son reactivas. Es decir, vamos atrás de los hechos, nunca estamos antes. No hay estructuras de mando compatibles con la red, como hablamos recién, sistemas de mando y control, de comando y control, el C4I. Es decir, el C4I, es decir, las cuatro letras C, comando, control, comunicaciones y computación, inteligencia y el sistema de seguridad, perdón, de reconocimiento y vigilancia, debe ser la madre del planeamiento estratégico, porque volvemos al tema central, debemos actuar en red, debemos actuar en tiempo real. En el nivel táctico, en muchos casos, ¿no? Hay deficiente entrenamiento, capacitación, a veces se compran medios sin saber exactamente para qué, porque una de las características y funciones del plan es tener objetivos y asignar medios para ese objetivo. En América Latina hacemos al revés. Compramos medios y no tenemos objetivos. Con lo cual, a la larga, tenemos estructuras macrocefálicas, sin objetivos, sin plan y sin entrenamiento para ese objetivo específico. Y otro tema central importante es que no hay espíritu de cuerpo, es decir, no tenemos liderazgo, no hay moral, no hay, en las estructuras de fuerza se carece de estructura moral, es decir, hay muy poca, digamos así, espiritualidad. Lo que falta es recrear una fuerza nueva con objetivos nuevos para enfrentar a un enemigo nuevo que requiere mucha especialización, mucha voluntad política, mucho liderazgo, mucho patriotismo, y volver a las fuentes, es decir, volver al hombre, volver al espíritu. Y para concluir, porque sé que estamos muy cerca del tiempo, yo simplemente quiero marcar esto y marcar un punto central. Todos los países tenemos que crear un sistema de seguridad nacional. Es decir, no se puede arrancar desde abajo para arriba, hay que arrancar siempre desde arriba para abajo, desde lo general a lo particular. Hay que crear, como hablamos, un sistema de seguridad internacional a través de acuerdos. Ese acuerdo debe incluir al sistema de planeamiento y al sistema de inteligencia estratégica. Las dos cosas. Ese plan internacional, a través de ese tratado, debe bajar a los países y debe ser la base del sistema de ese país. Es decir, debe estar integrado a través de la coordinación. Se debe crear una estructura que los países no tienen de seguridad estratégica del Estado, lo que hablamos recién. Estas nuevas amenazas no entran dentro de la seguridad pública, es un escalón superior, entran en la seguridad estratégica del Estado. Por lo tanto, eso debe contener a la seguridad institucional, es decir, la preservación de las instituciones básicas del Estado, los tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, la defensa nacional, donde están las Fuerzas Armadas, y la seguridad interior. Todo debe estar en una sola estructura. Y la seguridad pública, cualquier plan de seguridad pública en cualquier pueblito, aunque tenga 2.000 habitantes, ese plan local, ese plan específico, debe reunir tres patas básicas. Debe incluir a las tres patas, la seguridad ciudadana, la defensa civil y la seguridad vial, porque en algunos pueblos del interior de los países, específicamente Argentina, a veces hay más muertos por accidentes de tránsito que por delitos, a distinto de las grandes ciudades, de las grandes megalópolis, donde es a la inversa. Entonces, ese plan debe contener el plan micro de una ciudad, a la policía local, a la estructura de bomberos, a la estructura de defensa civil, a la estructura de seguridad vial, hasta la estructura de salud pública, para ver cuando hay un accidente qué ambulancia sale primero. Es decir, eso es lo micro, pero nunca tenemos que arrancar, como se hace por error en los países de América del Sur, arrancar por la base. Yo no puedo crear una policía local si no tengo los otros niveles, porque no tengo objetivos. No puedo crear patrulleros si no sé para qué los voy a usar. No puedo poner cámaras si no tengo un plan que las guíe. No puedo tener 1000 funcionarios en una estructura sin tener una estructura superior, porque la estructura debe ser deductiva. Yo tengo que ir desde lo general a lo particular, porque el plan lo que marca es el objetivo. Así que bueno, he tratado en una hora de resumir un poco lo que es la problemática genérica. No he ido mucho a lo táctico, tampoco es mi especialidad, pero he tratado de ver el plano estratégico y el plano conceptual. Yo creo que en todos los países debemos partir de este nivel siempre, para primero identificar qué amenazas tenemos,
Es decir, qué virus nos ataca, qué enfermedad nos agrede. A ver hacia nosotros mismos y decir, bueno, esas enfermedades, ¿qué magnitud tienen? ¿A qué estructura propia afecta? Es decir, ¿afecta al individuo o afecta al Estado? Y después, dar la respuesta adecuada, es decir, crear estructuras de planeamiento para la prevención y para que guíen a la acción. Recuerden esto, pensar antes que actuar, prever antes que reaccionar y responder, que es la base de la política.